¿Por qué la educación emocional es importante? ¿Por qué? Porque en la educación encontramos, en las emociones encontramos lo mejor y lo peor del ser humano. En ellas encontramos la alegría, el gozo, la tranquilidad, el sosiego y, ¿por qué no decirlo también, la felicidad? Pero también encontramos lo peor del ser humano, la tristeza, la preocupación, la angustia, la soledad, la predisposición a la ira, que tanto daño hacen en nuestra sociedad. He pensado cuando pasaba todo esto con mis alumnos, ¿por qué no utilizábamos? Yo después me fui a España, vivo 20 años en España, y como dice este congreso, que es un congreso pedagógico, de innovación pedagógica, cuando llegué a España la innovación pedagógica era la educación emocional. Y ahí comencé a hacer un proceso de educación emocional en el cual he pensado, ¿y por qué esto mismo, estos programas que están avalados, que académicamente funcionan, que nos damos cuenta que el 11% de los alumnos descienden los niveles de delincuencia, se descienden los niveles de agresividad, desciende el coqueteo con las drogas, los embarazos precoces, la depresión, la ansiedad, el suicidio? ¿Por qué esto no se lleva al Uruguay? ¿Por qué? Porque si ha sido, en todo el mundo se está, en gran parte del mundo se está dando, ¿por qué no lo llevamos a Uruguay? Y así es que me he metido en este mundo para intentar entender que los programas y la educación emocional, que primero pasa por el ser humano, porque uno cuando se conoce, se comprende. Y cuando uno se comprende, se siente aliviado. Y ahí fue mi caminar por esto de la educación emocional. Bueno, muchas gracias. Voy a tiempo porque, ¿qué pasa? Me enrío como una persiana. Entonces no quiero dejar a mi compañero, por favor. Y en ese desarrollo que hiciste hay un montón de historias dentro de historias. Bueno. Pero me queda claro y nos queda claro, creo que con el cuento que hiciste, cómo fuiste llegando a estos temas y por qué te importan. Bueno, me importa porque la educación emocional, para que todos la podamos entender, es una acción educativa, continua y sistemática, que tiene por objetivo el desarrollo de competencias emocionales, que es el elemento indispensable del desarrollo emocional y del desarrollo integral de un ser humano. La educación emocional es una acción preventiva y transversal. Es desarrollada por maestros, por profesores que están preparados académicamente, porque uno no puede dar lo que no tiene, por lo tanto es necesario prepararnos y una vez que nos preparemos poder aplicar a través de un consenso con la dirección de la escuela, aplicar y que los padres estén en conocimiento que esto se va a dar en la escuela, aplicar unos programas, que cuando hablo de programas me refiero a, no sé cómo le decís vosotros en otros países de América Latina, aquí le decimos planificación, ¿vale? Con unas metas educativas, con unas actividades y una forma de evaluación. Bien. Si aplicamos estos programas, reducimos estos comportamientos de riesgo. Muy interesante. Bueno, Graciela. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué te inspiró? A llegar a estos temas, ¿no? Graciela es psicóloga y estos temas no son cercanos, pero ¿por qué has transitado por este camino? Bien. ¿Cómo llegué a trabajar lo socioemocional, más allá de ser psicóloga, que a veces se entiende que es obvio y no tan obvio, porque no lo aprendí en la Facultad de Psicología, lo tuve que aprender después? Pero bueno, les cuento que primero les quiero contar, como estamos hablando de emociones, que en este momento mi cerebro, mejor dicho mi amígdala, está evaluando si esta situación es riesgosa para mí y si tengo los recursos necesarios para enfrentarla, y está largando adrenalina y cortisol, por lo tanto estoy con mi cerebro, mi corazón late más fuerte, tengo un poco de sudor en las manos, tengo la boca seca. Porque de eso se trata, comenzar a compartir acerca de las emociones, empezar por uno, compartir la propia vulnerabilidad. Tengo un poco de miedo en este momento. Y con esa introducción y con este miedo, contarles que yo decidí estudiar psicología porque, bueno, soy la mayor de 5 hermanos, de padres muy jóvenes. Mi madre me tuvo con 19 años. Y que trabajaban mucho en un departamento del interior de Uruguay que se llama Tacuarembó, sobre el límite con Brasil, para quienes
sean de otros países. Siempre me crié con una cultura más cercana a Brasil que a Uruguay. Y imagínense, hace 30 años atrás, en ese departamento del interior de Uruguay no se tenía idea lo que era la psicología. Todo el mundo decidía estudiar abogacía, derecho, notariado. Yo tampoco tenía idea. No tengo idea conscientemente por qué me decidí estudiar psicología. Esa es la verdad. Lo terminé descubriendo muy cercana a finalizar la carrera, una carrera que en ese momento era de 5 años, a mí me llevó 10, porque siempre trabajé desde el primer día. Educación, trabajo y resiliencia son muy cercanas a mi experiencia educativa y laboral. Y sobre el final de la carrera, con las prácticas y los servicios, me acerqué a trabajar con las juventudes, a los centros juveniles, en barrios también carenciados de Montevideo, y ahí descubrí mi vocación. Es medio raro porque soy una psicóloga que no atiende pacientes, entonces dentro de mi comunidad no soy una psicóloga de verdad. Y soy una docente que no hizo profesorado, no hizo formación docente, entonces también en el ámbito educativo no soy una profe de verdad. Tengo una crisis de identidad y eso también me genera emociones. Pero esto para contarles que y para responder la pregunta de Pablo, mi formación básicamente mi experiencia durante 20 años ha estado vinculada a programas de educación no formal. Hoy en día trabajo en la Universidad UTEC desde 2021. Pero hasta antes de la pandemia trabajaba en educación no formal y sigo colaborando con muchas ONGs y procesos en ese sentido aún. Y trabajar en la educación no formal con juventudes vulnerables implica trabajar también la empleabilidad, el cómo colaborar con que puedan ingresar al mundo del trabajo, porque esa es urgencia. También que puedan volver a la educación era otro de nuestros grandes objetivos. Pero a lo que quiero llegar es que cuando trabajás con poblaciones vulnerables en programas de educación no formal, hace 20 años atrás, inevitablemente había que pensar en procesos de acompañamiento socioemocional para involucrar y para retener y para incluir a esas poblaciones, pero no le llamamos de esa manera, ¿no? Ni ahí. Ahora le podemos poner un nombre, ahora tenemos la posibilidad de formarnos en esas temáticas, pero ya desde los años, por más que puede parecer mucho tiempo, pero yo empecé a trabajar en estos temas en el 98, 99. Ya se hablaba del enfoque de competencias. La educación no formal me permitió también aprender de la educación popular, de Paulo Freire, de la metodología de taller, de las dinámicas participativas para la educación popular, unos libracos de alforjas que eran nuestra base de trabajo. Y hoy en día le llamamos de otras maneras, ¿no? Bueno, cómo desarrollar competencias socioemocionales, bueno, metodologías activas, metodologías ágiles, bueno, es como más fashion. Pero quiero decir con esto que fui descubriendo que tengo esta especialidad sin proponérmelo demasiado. La vida me fue llevando, ensayo y error, mucho amor por lo que hacía, empatía por las poblaciones con las que trabajaba. Y bueno, no sé si soy una especialista en estos temas, pero sí sé que todos los días lo aplico en mis experiencias laborales y profesionales. Bien. Gracias. Bueno, con estas dos historias que nos contaron, bueno, cómo uno llega, está bien, porque es del lugar de que uno después habla. Ahora vamos a hacer algunas preguntas que tienen que ver más para pensar cómo abordar este tema. Que como dijiste, le ponemos nombres a las cosas. Y eso es, a veces las ciencias sociales tenemos este tema de que le volvemos a poner un nombre y otro nombre, algo que ya estaba ahí y a veces se le agregan más nombres, se dividen, se subdivide, pero algo que está ahí y que es parte del trabajo con otros. Y en esto de trabajo con otros tenía una pregunta que me había armado acá, que era ¿cuál es el rol de los educadores, ese otro tan particular que es el educador? Porque otros hay muchos, pero el rol del educador, que como bien dije educador, puede ser docente, no estar en frente de grupos, ser un adscripto, ser preparador del salón de biología, puede ser un montón de roles que están en los centros educativos. ¿Cuál es el rol de ellos en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los estudiantes? Que no solo esto de
ustedes hablaron de programas, que ya es como una cuestión más sofisticada de pensar, pero esto, el modelado de conductas, porque cómo nosotros pensamos ese rol. Y ahí, Carmen, te toca arrancar. Primero que decirte que no te conocía y que admiro todo lo que has hecho y hacia dónde has llegado. Porque muchas veces los ejemplos, los testimonios de vida también tocan almas, atraviesan al ser humano, y en las comunidades tan vulnerables con las que trabajamos nosotros, tener un referente, un modelo a seguir es sumamente importante. En un mundo que, parafraseando a Bauman, navegamos en una tierra líquida donde las incertezas, la incertidumbre está latente en el ser humano, donde no sabemos hacia dónde ir, qué nos queda. Y muchas veces en este no conocernos, ya decían 7 sabios de la antigüedad, 7 sabios griegos, en el famoso casa de Apolo. En Delfos había una puerta que aún hoy se mantiene, el oráculo de Delfos. Es una piedra, es una puerta de piedra que tiene una inscripción que dice: conócete a ti mismo. Nadie atraviesa ninguna puerta si no se conoce. Pero ahora, con mi compañera, futura amiga, vamos a hacerles algo. Mirad, necesito 2 encendedores. Habíamos conseguido uno. Bueno, pero es que hoy por hoy los encendedores... A ver, mirad. Hoy por hoy, por suerte, hay menos Por encendedores. suerte. Por suerte hay menos encendedores. ¿Otro más? Teníamos uno ¿Otro más? ¿No tenéis? ¿Nadie? Necesito 2 encendedores. Pero habíamos conseguido ¿Tienes? uno. No, pero esto no es para dejarte en evidencia Mirá. que estés fumando, ¿eh? Mira, ya viene la pobre toma. No, Mira, ya tenemos 2 encendedores. las personas... Ven, mira. Díganme qué hago yo. Si Tú. tengo que hacer algo. Vos tranquilo, está todo bien. Mirad, esto es muy bueno y muy representativo para hacerlo muchas veces en las comunidades en las que estamos. Todos nosotros, absolutamente todos, ven cariño, cuando nacemos, Quiero que me toque. nacemos con un cierto fuego, ¿verdad? Con una cierta luz. Todos tenemos luz cuando nacemos. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces en la vida, tenemos una vida, ¿tú te animas a tener esto? En la vida, mira, ¿ves cómo si nos van pasando algo cosas? Tiene que... Claro. Y para no dejarte aquí atrás, No, te me ponemos pongo aquí. por acá, mira, me pongo por acá. En la vida nos van pasando cosas, ¿vale? Sufrimientos, preocupaciones, soledad, violencia, agresividad, tristeza, muerte, estrés. Nos van pasando muchas cosas en la vida, ¿verdad? No vamos a llenar la jarra porque nos quedaríamos sin el agua de la OSE. Pero nos pasan muchas cosas. Todos los seres humanos tenemos luz. Este ser humano que está aquí dentro, pensemos, imaginemos y visualicemos que aquí hay un ser humano, ¿qué ocurre con él? Vamos a dejar la jarrita aquí. Permiso. ¿Qué va a pasar? Somos grandes, pero a los niños les afecta, les impresiona esto. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad que tenía luz? ¿Qué ha pasado? Nos pasan tantas cosas en la vida que muchas veces la luz que la tenemos se apaga, pero la luz está aquí y no la vemos. Muchas veces en este país decimos, sí, vimos la luz al final del túnel, pero qué bueno es caminar por el túnel con la luz. Por suerte, tú vas a tener que darle gas. Por suerte, existen personas que al acercar la luz al otro ser humano, encienden. ¿Cuál es la función? ¿Has visto qué aplauso para una cosa tan sencilla? Gracias. ¿Vale? Esto es... No me puedo parar, ¿no? Porque yo una de las cosas que hago me siento, ¿no? No. Ya está. Ya está, ¿no? Ya podemos hacer lo que quieras. El ser humano, todo ser humano necesita a otro ser humano. Nosotros, dentro de lo que es la educación y más los niños, tenemos que aprender que a veces las palabras
empujan la vida del ser humano. Hemos de pensar cómo miramos, cómo decimos lo que decimos, ser más comprensivos, más empáticos. Dentro de las situaciones que cada ser humano trae muchas veces y las mochilas que cargamos muchas veces en la vida, hay personas que nos empujan hacia adelante, pero hay otras que rompen el carro y el eje del carro y el carro no avanza. Hemos de ser cuidadosos con lo que decimos. Y en la educación, que significa, que viene del término latín, sacar hacia afuera, ¿vale? Educere, sacar hacia afuera y vamos metiendo hacia adentro. Pero ¿qué tenemos que sacar hacia afuera? Lo primero que hay que hacer es encender fuegos. Los niños no son vasijas vacías, sino que son fuegos que encender. Y todos podemos, me voy a sentar porque me da un poco de cosa estar aquí delante paseándome. Todos podemos encender fuegos porque está en nosotros, está en ti, está en ti, está en ti. Cada ser humano que se nos presenta podemos alentarlo. Hemos de ser más comprensivos, más empáticos, como os decía antes, mirarnos con más amabilidad. Y la educación comienza por sacar hacia afuera del ser humano estas cualidades, la resiliencia, la comprensión, la empatía. Esto es lo que nosotros intentamos sacar de los niños. ¿Por qué? Porque el primer paso y el gran desafío del ser humano, porque tenemos una mente bastante, puñetera, porque la mente está llena de pensamientos que nos llevan o al pasado, y allá te atrapa el pasado y te comienzas a hacer preguntas del pasado y vives continuamente en el pasado y caes en una depresión. O si no, te vas a un futuro que no vino, que no sabes qué va a pasar, y si me echan de trabajo, y si compro esto, y si me deja mi mujer, y qué pasa con mis hijos, y si mi hijo se junta con tal niño. Y esto no ha pasado. Tenemos entre 80 y 90.000 pensamientos diarios, los cuales el 80%, 90% no pasan en la realidad. Entonces sufrimos al pedo. Si lo sabemos, si sabemos que esto no va a pasar, ¿cómo vamos a sufrir? ¿Qué tenemos que enseñar? ¿Qué recursos tenemos que dar a los niños? Primero, lo más importante, conocerse. El ser humano no se conoce. Segundo, regular las emociones. Conocer las emociones, regular las emociones. Poner un stop a la ira. Dentro de las escuelas hacemos esto. Nos conocemos, regulamos la ira, fomentamos la autoestima. El ser humano se tiene que querer. Muchas veces no nos queremos y lo que queremos hacer es querer al otro cuando no nos conocemos ni nos queremos a nosotros mismos. Nos tenemos que querer, ¿vale? No hay mayor impulso para un ser humano que el reconocimiento de otro ser humano. ¿Vale? Hay niños que son como corchitos en medio del océano, van para cualquier lado, están haciendo su personalidad de acuerdo a lo que le dice uno, lo que le dice el otro. Tenemos que aprender a querernos. Cuarta competencia a desarrollar, competencia social. Hemos de aprender, el otro gran desafío, aprender a vivir en comunidad, aprender a desarrollar la escucha activa. Decía un famoso autor, cuando te escucho, intento que un tercero no esté en el medio, porque tenemos que aprender a escuchar con todo el corazón. Y la última es el desarrollo de competencias para la vida. Estas 5 competencias que les he nombrado forman parte de un paradigma de educación emocional. Es una pata de un paradigma que se llama Bambú, que es el que nosotros desarrollamos en la Universidad de Montevideo y en el propio Grupo Bambú, que intentamos traducir a las escuelas para que esto sea posible. Por eso estamos luchando para que salga. Hemos introducido en el Parlamento uruguayo, yo soy coautora de esa ley, junto con el ministro de Justicia del Tribunal de Apelaciones, el doctor Edgardo Etlin, en el cual hemos elaborado una ley para el Uruguay, que es una ley de educación emocional, en la cual la única... no queremos introducir una ley diferente, sino que lo que queremos es introducir 5 artículos dentro de la Ley General de Educación de este país, para el cual 4 de estos artículos prácticamente tienen una modificación muy inocua a la ley. ¿Qué quiere decir inocua? Que es muy leve. Detrás de la palabra educación le pusimos emocional,
Pero la última y quinto artículo, lo que esperamos es que se pueda crear una comisión técnica multidisciplinaria que sea la encargada de gestionar y llevar a todo el territorio de nuestro país la capacitación en habilidades socioemocionales para reducir los comportamientos de riesgo y levantar el desarrollo académico. Muy bien. Tocaste todos los temas, seguramente. Todas las preguntas. Mira, nos quedan 9 minutos. Nos quedan 9 minutos. Pero me parece que tocaste un montón de temas y algo que para mí es el privilegio de trabajar. Siempre trabajamos con el otro, así seas un ingeniero, así trabajes en lo que fuere. Pero cuando te toca trabajar con el otro como lo más importante de la tarea, tenés la oportunidad también de conocerte a ti mismo y de mejorar, si se quiere decir, si lo tomás en serio. Y ahí creo que esto de decir el cuento y aplicarse el cuento es tan importante. Pero parte de eso es lo que quiero que Graciela tome, porque bueno, ha sido parte del trabajo que haces también con chiquilines grandes, y me parece súper interesante conocer el rol de los educadores en estos temas. Yo creo que el rol de los educadores, que tenemos los educadores, a ver, primero es fundamental crear un espacio de seguridad psicológica donde los estudiantes puedan descubrir, experimentar, preguntar, probar, porque estos temas sabemos que no son fáciles de ser trabajados, entonces necesitamos un espacio de seguridad, un espacio seguro. El espacio de seguridad psicológica es ese donde podemos justamente animarnos a todo eso sin miedo a que salgan las cosas mal, ¿no? Y el segundo gran tema que tiene que ver con propiciar espacios seguros es trabajar la propia inteligencia emocional o autorregulación emocional, porque bueno, nosotros estamos todo el tiempo, como ustedes ya bien saben, modelando nuestras actitudes, comportamientos, maneras de ser y estar en el mundo. Entonces, la gran pregunta acá es, y por eso empecé contando un poquito qué me pasaba a mí con mis emociones al empezar esta actividad, ¿cómo estamos nosotros, cómo están ustedes trabajando el autoconocimiento, como decía la compañera, la autoobservación, la autoconciencia, la autoindagación? Pero, y más importante, ¿qué hacemos con la información que se hace presente luego de estos ejercicios? Esos patrones emocionales, esos repertorios emocionales, esas formas que tenemos de construir relaciones en el entorno, con las autoridades, con los directores, con las políticas, con las familias, con los estudiantes. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros con eso? ¿Cómo trabajamos, dicho en otras palabras, la propia autorregulación emocional? Nosotros tendemos a ir hacia afuera, a hacer muchas formaciones, que está bien, a aprender los marcos de referencias teóricos, pero luego tenemos que ver cómo eso pasa por nosotros, cómo pasa por el cuerpo y cómo primero regulamos nosotros nuestras emociones y luego, creando ese espacio de seguridad que decía, trabajar eso con los y las estudiantes. Eso me parece que es como fundamental. Les quiero comentar, para cerrar esta pregunta, que en la UTEC, en el departamento donde trabajo, que es el Departamento de Innovación y Emprendimientos, pero fundamentalmente en el programa donde trabajo, usamos un marco de referencia que se llama los Objetivos del Desarrollo Interno. No sé si escucharon hablar alguna vez. Los IDG, Inner Development Goals. Tengo miedo de quitarle el trabajo al traductor de tan bien que pronuncio, de tan bien que me sale el inglés. Que es un marco de referencia co-creado en 2021 por más de 100 científicos y académicos. Vienen del mundo de la economía, porque vieron que después las personas de educación y de psicología dejamos que el mundo de la economía y de la administración nos gane terreno en cosas que nosotros tendríamos que estar diciendo mucho más de ellos, ¿no? Y este marco de referencia, los objetivos del desarrollo interno, lo que proponen es un acelerador para los objetivos del desarrollo sostenible. Lo que proponen es que no podemos, ya hemos intentado demasiado intentar las crisis ambientales, económicas y sociales con pocos resultados. Otto Scharmer, que es uno de los académicos que participó en este marco la co-creación de este marco de referencia, dice que muchas veces pasa lo que está pasando acá. Un montón de gente con buenas intenciones, porque lo somos, ¿verdad?, que nos juntamos a reflexionar y a pensar y a planificar acciones y después los resultados en el mundo exterior no son los que deseáramos, son mucho más lentos de lo que deseáramos. Y lo que plantean es que el problema es que no empezamos por dentro. Primero hay que empezar por adentro y luego se van a ver esos resultados afuera.
todo un desafío porque ahí viene todo el cuestionamiento, o sea, a los docentes, a los profesores, nos corresponde o no trabajar lo socioemocional y hasta dónde, cuál es el límite, cuándo pedimos ayuda a los equipos técnicos multidisciplinarios que nos den una mano. Bueno, yo creo que el desafío acá es animarnos a ir un poquito más, porque humanos y humanas somos todos, emociones y emociones, no, perdón, ahí no va el enfoque de género, el lenguaje inclusivo. Emociones tenemos todos y todas, y por lo tanto aprender, quiero decir con esto, además de hacer formaciones, que está buenísimo, necesitamos mucho más, tenemos que inscribirnos todos a Bambú. También pensar estrategias de autorregulación emocional para luego a partir de ahí poder implementar programas en este sentido y bueno, y que los resultados sean mejores y más rápidos. Bien, muy bien. Me quedan también un montón de temas y creo que es esto, ¿no? Creo que estos temas da para hablar mucho. Capaz que me queda muy poco tiempo con el relojito que veo ahí, pero hay una pregunta que me interesaría y que cuando estábamos haciendo con el equipo, que me la voy a saltear una que tenía, pero es el desafío de los centros educativos, porque creo que las dos tenemos claro y que creo que si le preguntamos a todos los que están acá, van a decir sí. Pero ¿cuál es el desafío de los centros educativos que son organizaciones, que tienen sus roles? ¿Cuál es el desafío que tienen para poder desarrollar esto de alguna manera con cierta eficacia? ¿Cuál es el de los directores, los equipos, siempre esto? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo nos vamos a equivocar? ¿Cómo podemos trabajar esto? Eso es algo que yo me pregunto porque después muchas veces estamos de acuerdo, pero el formato no nos ayuda. Y ahí les pregunto brevemente, un poquito con el tipito Sí, nos ya queda. terminamos, ¿no? Ya nos queda poco, pero ¿qué me podrías decir? Bueno, yo creo que el gran desafío siempre es el mismo que todos sabemos, la formación. Si uno no está formado en educación socioemocional, no puede formar a otro. Sería como que los centros den esos tiempos, esos espacios para formar. Los centros, las autoridades, sobre todo las autoridades, claro. Porque sabemos que existen muchos maestros y profesores que a veces no tienen el apoyo económico para hacer unas formaciones. Si bien los cursos que se hacen son sumamente económicos, no llegan a todos. Es importante que los gobiernos puedan y las autoridades permitir, y sé que lo están haciendo, vamos por un buen camino, pero tendría que ser que todos, tanto en la formación docente como en los profesores en activo, pudieran recibir esta formación. Perfecto. Graciela, ¿qué Bueno, punto tomarías tú? Voy a sumar simplemente, porque obviamente hago acuerdo con lo que la compañera plantea, espacios de cuidado del bienestar docente. Creo que el colega de Honduras lo decía en la mañana. En la educación no formal existe lo que se llaman los cuidados de equipos en las ONGs y otro tipo de organizaciones. Entonces, ¿por qué no llevar ese modelo también a esos espacios donde podemos compartir la cotidianidad, las dudas que tenemos al implementar programas de educación emocional, los miedos, ¿no? Esta cosa, ay, si muevo las aguas y después no sé cómo manejarlo. Es decir, espacios de cuidado docente. Y en ese sentido quiero terminar, no sé si Tenemos. ¿Puedo? Algo bien cortito, porque en esto del autocuidado y del permitir, que las instituciones y los centros propician espacios de cuidado, pero nosotros también autocuidarnos, quiero contarles que ayer en una actividad que tuvimos con los compañeros de Chile, en un proyecto que se llama Cartas al Corazón, cada uno de los que estuvimos allí, de los docentes que estuvimos allí, recibimos una carta de un estudiante de un centro educativo de Chile, que podría haber sido para cualquiera de ustedes, todas eran cartas distintas. Yo me las llevé a mi casa, lo leí a la noche, se me cayó algún lagrimón, y quiero compartirlo de ustedes, porque ya que no nos cuidan de afuera, cuidémonos nosotros y regalémonos retroalimentaciones positivas a nosotros mismos. Entonces dice Danae de Lebu, el lugar donde vive, 19 de julio de 2024, dice: hola, no me conoce, pero quiero decirle a quien reciba esta carta que espero que todo en su vida esté bien. También darle las gracias por ser comprometida con su trabajo, por enseñar y darle valores a sus estudiantes como yo. Estoy segura que sus estudiantes están muy agradecidos de usted.
Con esto quiero cerrar hoy. Muchas gracias. Bueno, Y creo yo que cumplimos con el tiempo. cumplimos con el tiempo. Y nada, creo que es un tema enorme. En tiempos de IA. Y Nos en pueden tiempos invitar de vuelta, ¿verdad? todo. Venimos sin No, es problema. un tema que está en el tapete, que lo necesitamos todo. Yo no tengo ninguna carta porque he venido rápidamente, pero sí que me gustaría dejarles una frase ¿Cómo no? de un psicólogo llamado William James que dice: eres tú, con tu forma de mirarte cuando te caes, que determinas si te has caído en un pozo o en un bache. ¿Qué te vas a decir a ti cuando te has caído? ¿Fracasado? ¿Fracasada? ¿O te vas a decir qué tengo que aprender de lo que me está pasando? Aquí termina la frase, pero muchas veces en la vida nos pasan muchas cosas y todo, absolutamente todo, muchas veces es un aprendizaje. Gracias por escucharnos. Los encendedores. Gracias, gracias.